Bueno, muy buenas tardes, maestra Yolanda. Soy Jesús Emanuel Constantino García de la carrera de Ingeniería Mecánica. Hoy les vengo a grabar un video de 20 minutos donde voy a explicar, donde voy a mencionar unos temas de ecuaciones diferenciales ordinarias, fundamento de ecuaciones diferenciales, aplicaciones, método de pasos de Euler, método de Euler mejorado y método de Runge-Kutta y método de pasos múltiples. El video tiene que durar máximo 20 minutos y comenzamos. Vamos a hablar sobre el primer tema, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. En la matemática, una ecuación diferencial ordinaria, comúnmente abreviado EDO, que significa ecuaciones diferenciales ordinarias, es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas, es decir, una sola variable independiente con sus derivadas independiente a la diferencia que hay en otras ecuaciones diferenciales. Dice que las parciales que involucran derivadas de parciales de varias variables y una o más de sus derivadas respecto de tal variable. Voy a explicar un ejercicio que saqué de Wikipedia, el cual dice que es y igual a fx tal que fr yn, que es la misma derivada de y. Entonces una ecuación diferencial ordinaria de EDO de orden n tiene la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es esta, donde dice fx y1 y1 n menos 1 igual a yn cuadrado. Una ecuación diferencial ordinaria EDO puede planearse siendo f una relación o una función como fx y y sobre n igual a 0. Para representar la EDO en la que funciona incógnita, también conocida como variable independiente, lo que es una única variable independiente. Un ejemplo de la ecuación es lo que es la y más el seno más el sen x y igual a x cuadrada. 2x, perdón. Es una ecuación diferencial ordinaria que tiene el tercer orden. Vamos a dar una breve definición, solución general de lo que es la ecuación diferencial ordinaria. La definición dice que se le llama solución general de una ecuación diferencial ordinaria de orden n a una función de la forma y igual a fx1 entre paréntesis n, que es la solución de la ecuación diferencial para cualquier valor que tomen las constantes. Por cada valor que tomen las constantes se obtiene una solución particular de la ecuación diferencial. Por ello, una EDO tiene infinitas soluciones. Vamos a ver un ejemplo
de los que es la ecuación diferencial ordinaria. Busqué un ejemplo en internet y ahorita se los voy a mostrar. Una ecuación de primer grado que es 5x menos 8 igual a 2x menos 1. Ecuación de segundo grado que es x cuadrada más 7x más 6 igual a 0. Ecuaciones diferenciales que es dy sobre dx igual a y. Aquí voy a mostrar otro orden. Otro orden que es ex sobre d cuadrada igual sobre dx cuadrada más 100 x dy sobre x dx igual a x. La segunda orden de primer grado con lo siguiente. ¿Qué pasó? Pues está grabando. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el segundo tema, que son fundamentos de ecuaciones diferenciales. Vamos a explicar. Una ecuación diferencial es una ecuación de las que intervienen derivadas de una o más funciones, conocidas dependiendo del número de variables independientes respecto a las que se derivan. Las ecuaciones diferenciales se dividen en ecuaciones diferenciales ordinarias, que es una de las anteriores que acabamos de explicar, que son aquellas que derivan respecto a una sola variable independiente. Segunda, ecuaciones en derivadas parciales, que son aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. La tercera, una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que involucran a una función matemática incógnita y sus derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son, aquí les voy a mostrar un ejemplo de la ecuación diferencial, que es y igual 2xy más 1. Eso quiere decir que es una ecuación diferencial ordinaria donde y representa una función no especificada de la variable independiente x. Es decir que y igual a fx, a y1 igual a dy sobre dx es la expresión correcta de la derivada de y con respecto a x. La expresión de du sobre dx más du sobre dy es igual a 0. Esa es una ecuación de derivadas parciales. Bueno, dicen que a la variable independiente también se le llama funciones incógnitas. La resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de problemas matemáticos que consisten en buscar una función que cumpla una determinada ecuación diferencial. Se puede llevar a cabo mediante un método específico para las ecuaciones diferenciales en cuestiones o mediante una transformada
como por ejemplo la transformada Lapse. Voy a mostrar un ejemplo de que hice en una hojita. Sí está. Bueno, se nos trabó la cámara. Vamos a retomar en lo que estábamos, en los fundamentos de ecuaciones diferenciales. Aquí voy a mostrar un ejemplo de lo que son las ecuaciones diferenciales. Ejemplo, dice que d2y sobre dx cuadrada más 5x dy sobre dx más 3y es igual a 0. Esto quiere decir que es orden 2 por d2y sobre dx cuadrado. El segundo ejemplo que vamos a mostrar es y más y más y más y igual a 3x. Esto quiere decir que es una orden por y. El ejemplo 3 vamos a decir que es x más y de x igual a y menos x de y. Esto es una orden primera por dx y dy. El cuarto ejemplo es d4y sobre d4 dx a la cuarta más 3 d2y sobre dx cuadrada más y igual a e cúbica por orden cuarta por d4y sobre dx4. Bueno, nos pasamos a nuestro tercer tema. Nuestro tercer tema es de método de Euler. Dice en la matemática y en la computadora, el método de Euler, llamado así en honor a Leonard Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. EDO. A partir de un valor integral inicial dado en el método de Euler, es el más simple de los métodos de Kunge-Kutta. El método de Euler es nombrado por Leonard Euler, quien lo trató en su libro. Vamos a ver un procedimiento. ¿En qué consiste? En dividir los intervalos que van de x0 a xf en n subintervalos de ancho, o sea, aquí vemos un procedimiento de los que estaba hablando, que es h igual a xf menos x0 sobre n. Dice que de manera que se obtiene un conjunto de discreto de n más 1 puntos x0, x1, x2, xn del intervalo de interés, que es corchete x0, xf, corchete. Para cualquiera de estos puntos se cumple que xi es igual a x0 más ih. Dice que la coordinación inicial y x0 igual x0
y0 presenta el punto de PO, que es igual a x0, y0, por donde pasa la curva solución de la de ecuación planteamiento inicial, la cual se denotará como fx igual a y, ya que deteniendo el punto PO se puede evaluar la primera derivada de fx. En ese punto, por lo tanto, es f1 x igual a dy sobre dx, PO igual a fx0, y0. Se resuelve para y1 igual a y0 más x1 igual a x0, f y0, y0 igual a y0 más hf paréntesis x0, y. Esto se dice que es evidente que la ordenada y1 circulada en esta manera no es igual a px1, pues existe un pequeño error. Sin embargo, el valor de y1 sirve para que se aproxime fx en el punto p igual x1, y1, y repetir el procedimiento anterior al fin de generar la sucesión aproximaciones del siguiente ejercicio. Aquí les voy a mostrar un ejercicio que no entendí muy bien, pero a lo que yo le entendí, que es y1 igual a y0 más hf x0, y0, y2 igual a y1 más hf x1 igual a y1. Esto se dice que y1 más 1 igual más hf, que es xi igual, y1, y yn igual a yn igual 1 más hf xn menos 1 yn menos 1. Bueno, vamos a pasar a nuestro cuarto tema, que es método de Euler mejorado. Se dice que este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un refinamiento a la aproximación tomada un promedio entre ciertas pendientes. Aquí vamos a grabar una fórmula que es yn más 1 igual yn más h corchet, que es fxn 1 yn más fxn más 1, yn más 1 sobre 2. Esa es la fórmula. Ahora, ¿dónde lo vamos a ocupar? Que es yn más 1 igual yn más h f xn1 yn. Se dice que para entender esta fórmula analicemos el primer paso a la aproximación con base en la siguiente gráfica que vamos a mostrarle. Vamos a mostrarle la gráfica. Bueno, como pueden ver en la gráfica, está una curva de solución, que es esta, va para arriba.
y a sus costados están las fórmulas donde es m igual fx, y, m igual a m más m sobre 2, y la tercera es m igual a f x, y. Eso sería la gráfica. Vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta bisectriz de la recta tangente a la curva del punto de la condición inicial, y la recta tangente a la curva del punto x1, y1, donde y1 es la aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada paralelamente, como lo pueden observar. Bueno, inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto x igual x1 como la aproximación de Euler mejorada. Bueno, continuamos con el método de Runge-Kutta. Bueno, dice que el método de Runge-Kutta es un método genérico de resoluciones numéricas de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año 1900 por los matemáticos Runge y Kutta. Los métodos de Runge-Kutta son conjuntos de métodos interactivos implícitos y explícitos para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias correctamente del problema de valor inicial. Sea y t igual a ft, y t, donde se dice una ecuación diferencial ordinaria con unos símbolos donde es un conjunto abierto, conjunto con las condiciones de que el valor inicia de f sea t o, y o. Entonces el método de orden S tiene la siguiente expresión en su forma general. Vemos la expresión de su forma general, que es yn más 1 igual a yn más h dice que donde h es el paso por interacción a lo que es el incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn más 1, los coeficientes son términos de aproximación intermedios evaluados en f de manera local. Vamos a ver la siguiente. Bueno, dice que con los coeficientes propios del esquema numérico elegido, elegido dependiente de la regla de cuadratura utilizada, los quemadores Runge-Kutta pueden ser explícitos o implica dependiendo los constantes a y g del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a 0, es decir, a y g, j igual 0 para j igual i, s, los esquemas son explícitos. Bueno, pasamos a nuestro siguiente tema y nuestro último, que es método de pasos múltiples. Bueno,
¿Qué es el método de pasos múltiples? Los métodos de pasos descritos en la sección anterior utilizan información en un solo punto x y para predecir un valor de la variable dependiente y1 más 1 en un punto futuro x1 más 1. Procedimientos alternativos, llamados métodos multipasos, se basan en el conocimiento de que una vez empezando el cálculo se tiene información válida de los puntos anteriores y está en nuestra disposición la curvatura de las líneas que conectan esos valores previos. Proporciona la información con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multipasos que exploramos aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentamos un método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características generales de los procedimientos multipasos. Métodos de pasos múltiples. Dice que se consideran el problema de valores iniciales P.B.I 8 y 0x igual fxy, y x2 ab y a igual a y0, dado el que supondremos tiene la solución única de A y B. Aquí vamos a dar otra fórmula que dice, dado una participación del intervalo AB A igual x0, x1, xn igual b. Los métodos que hemos visto hasta aquí solo usan la información de valor y de la solución calculada en xy para obtener y más 1. Por eso se denominan métodos de paso simple. Los métodos de los pasos descritos a las secciones anteriores utilizan información en un solo punto x y para predecir un valor de la variable dependiente y más 1 en un punto futuro x y más 1, que son los procedimientos alternativos llamados métodos de multipasos. Se basan en el conocimiento de que una vez empezando el cálculo se tiene información valiosa de los puntos anteriores. Bueno, en sí, estos son los temas los cuales yo investigué y resumí, y lo poco que lo entendí traté de explicarlo a lo que ya lo entendí, y espero que le haya servido un poco o mucho mis explicaciones. Muchas gracias. Para servirle, Jesús Emanuel.